¿A qué le tiene miedo? Morirme y no ver más a mis hijos. No verlos nunca más. Ese es el miedo más grande que tengo en la vida. Hoy en día hay muchos lanzas. Mi miedo más grande, la verdad, sería que no tuviera los medios suficientes como para darle las cosas que le faltan a mi hijo. El temor es una emoción dolorosa que aflora en los seres humanos por diferentes situaciones. Como en este video, vea con mucha atención los seres de color negro que representan el miedo. Esta persona se siente insegura y los seres de color negro representan el temor. ¿Le ha pasado alguna vez? Puede que usted no se explique mucho de sus miedos y los considere fobia, pero ¿cuál es la relación o diferencia de ambos? El miedo es una reacción fisiológica instintiva de protección que nos obliga a quedar paralizados o huir de un lugar. En cambio, la fobia es una sobrereacción respecto a un estímulo que realmente no implica una amenaza, pero que genera la misma reacción física. El temor se vuelve algo preocupante cuando comienza a ser constante en la vida diaria de los seres humanos. ¿Es de las que siente miedo seguido o por todo? Entonces, hay gente que vive un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que le tiene miedo a todo. Es como en esas películas así de los perritos que le tienen miedo a todo y se asustan. Bueno, es un poco, burlesco, pero en el fondo esa es la idea. Entonces esas personas, aunque saben de que el miedo es irracional, no son capaces de detenerlo. Dicen que hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, o jamás temerle a lo desconocido, pero es complicado despojarse de estos temores fácilmente. Este video grafica muy bien que el miedo nos acompaña a cualquier lugar. O el estar en un ascensor y ver que no puede salir. Así es como comienza a acrecentarse el miedo y cada vez se hace más grande. Ojo que muchas veces el miedo puede ser algo positivo. ¿Por qué se preguntará usted? Porque nos permite aterrizar las ideas y ver fríamente el camino a seguir. Nosotros tenemos miedo porque la gente del pasado, en las épocas de las cavernas, que no tenía miedo, fue devorada por los leones. Nosotros tenemos miedo como una respuesta inmediata de aprender algo que puede ser un peligro. Entonces, cuando tú le tienes miedo a algo, o tú aprendes, o tienes una experiencia súper mala con algo, tú inmediatamente aprendes de que eso es un peligro. Salimos a la calle a preguntar a la gente cuál es su miedo más recurrente. Vea qué nos dijeron. La soledad. De quedarme sola. Perder a mi hijo. Sí, ese es el miedo más grande que yo sentiría. Hay varios tipos de miedos, los más existencialistas. Miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a enamorarse, miedo a la soledad, etc. Es bien interesante el dolor existencialista porque también tiene una región en el cerebro, una zona que se llama el cíngulo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas tienen un dolor físico, tienen un dolor, una especie, una sensación de vacío y dolor, que es una reacción de su cerebro que está constantemente diciéndolo: hay un problema, estamos mal por algo. Entonces estas personas realmente empiezan a desencadenar nuevamente una reacción física de malestar a partir de este dolor abstracto. Ojo con las fobias, que estas son trastornos y no emociones intensas como lo es el miedo. Como por ejemplo, fobia a las alturas, a los ascensores, a cruzar la calle, a viajar en avión, a insectos, objetos, etc. Una emoción que se vuelve intensa y dolorosa es el miedo, situación por la que todo ser humano ha pasado y más de alguna consecuencia, para bien o para mal, le ha traído. Yo le pregunto, ¿cuál es su miedo más recurrente?